Buenos días. Muchas veces vemos en la historia del antiguo Israel situaciones que son reflejados en nuestras vidas o en las vidas de nuestros amigos y vecinos y parientes. Am, y cuando podemos ver atrás a cómo Dios actuó con Israel, podemos saber también en las buenas nuevas de Jesús cómo Él actúa con nosotros. Espero que eso sea nuestra experiencia hoy al mirar el pasaje de Ezequiel capítulo 34. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, que ella siempre nos habla la verdad y que nos lleva a confiar en Jesús. Y pedimos que eso sea nuestra experiencia de vida hoy también. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero darles un poco de trasfondo del libro de Ezequiel y de este pasaje, porque es como un pasaje suelto, no estamos en una serie, am, ni no hemos visto el libro de Ezequiel antes. Así que Ezequiel fue escrito en un tiempo muy difícil en la historia de Judá, el reino del sur, am, en el tiempo cuando Babilonia conquistó Jerusalén y llevó muchos cautivos. Ezequiel fue un sacerdote joven, recién iba a entrar en su tiempo de ministerio cuando él fue llevado al exilio a Babilonia. Y algunos años más tarde, como Judá siguió en rebeldía contra Nabucodonosor, él ordenó que la ciudad fuera destruida y el templo también. Y Ezequiel vivía en ese tiempo. Um, Ahora, Judá había sufrido esta derrota y esta destrucción justamente como disciplina, un castigo de parte de Dios, porque Judá, a pesar de todos los beneficios que tenía, como tenía la palabra de Dios, tenía el templo, tenía la presencia de Dios, tenía el sacerdocio levítico y todo lo demás, no habían obedecido a Dios y se habían rebelado. Ahora, esto no debería haber venido como ninguna sorpresa en un sentido, porque desde el tiempo de Moisés, el pueblo de Israel tenía la advertencia que si no obedecían, am, serían exiliados del país que Dios les había dado. Am, y por fin se cumplió. Y entonces Ezequiel estaba en Babilonia, no en Babilonia, en la ciudad misma, pero en el exilio babilónico, y él recibió esta visión, esta palabra del Señor. Ahora, el contexto justo del capítulo es una queja contra el liderazgo de Judá, especialmente los reyes, pero también los sacerdotes y los profetas. Todos que deberían haber sido los pastores de Israel, pero no habían cumplido. Y esto ha sido así durante muchas generaciones. Los líderes casi siempre habían fallado, y todos habían fallado en algo. Nadie era perfecto. Entonces leemos la parte de hoy donde Dios dice que Él va a actuar. Él va a tener que actuar por sí mismo. Um, y voy a tener que leer porque hay tantos los verbos que utiliza, pero yo mismo voy a ir en busca de mis ovejas. Yo las cuidaré, yo las rescataré, yo las sacaré, yo las traeré, yo las apacentaré. Yo les daré a mis ovejas buenos pastos y apriscos seguros. Buscaré a las ovejas perdidas. Devolveré al redil a los que perdieron el camino. Les vendaré las patas. Fortaleceré las débiles. Seré justo con las ovejas, etcétera. En otras palabras, la buena noticia es que Dios mismo va a
actuar. Los seres humanos siempre van a fallar. Cualquier líder, cualquier profeta, cualquier sacerdote, cualquier líder religioso va a fallar. Dios mismo tenía que actuar y él no falló. Y él actuó en Jesús y él vino a rescatar a su pueblo. Aquí no lo menciona, pero podemos saber de otros pasajes de las Escrituras que para venir a rescatar a su pueblo significaba que él tenía que entregar su vida por sus ovejas. Y esto es justamente lo que Jesús hizo. Él murió en la cruz para redimir y rescatar y salvar no solo en este mundo, no solo como la nación de Israel, sino a rescatar a las personas de sus verdaderos enemigos. No era Babilonia, no era Asiria, no eran los persas. Esos eran enemigos literales en tiempo de historia del pueblo de Dios. Pero ellos representan los enemigos que realmente son nuestros perseguidores y nuestros opresores, nuestro pecado, nuestra rebeldía contra Dios, la muerte, el diablo, nuestra propia carne. Y Jesús ha venido a rescatar a sus ovejas de estos enemigos y liberarnos para siempre y llevarnos a los buenos pastos y el aprisco seguro. Así que Jesús es el David que leemos al final de esta lectura, que Dios ha puesto para ser nuestro rey y nuestro gobernador y el que nos cuida como nuestro buen pastor. Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. Y se acuerdan el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, él estaba refiriéndose a Jehová, el pastor, al pastor que Ezequiel profetizó que iba a venir. Y él dijo también, tengo otras ovejas que no son del redil de Israel. Y eso es lo que está pasando ahora. Él está trayendo de todas partes, está buscando las ovejas perdidas de entre todas las naciones. Y por eso, y lo hace a través de la obra misionera y evangelística. Así que es importante que nosotros enviemos a misioneros y apoyemos a misioneros y enviemos a evangelistas y seamos evangelistas para compartir las buenas noticias que Dios ha venido en rescate de su pueblo, no solo Israel literal, sino a todas sus ovejas perdidas entre las naciones que están bajo la opresión del diablo, del pecado, de la carne, pero que Jesús ha hecho todo posible para que sean rescatados y salvados y que vuelvan al redil y sean fortalecidos, sanados, vendados sus heridas y abastecidos de todo que necesitan para tener una vida plena en el plan de Dios. Así que hoy, si hay alguien que escuche este mensaje, quiero decirles que Dios ha cumplido esta profecía que le dio a Ezequiel. Él mismo ha venido en nuestro rescate en la persona de Jesús. Y el Padre ha puesto a Jesús como el nuevo David para reinar sobre nosotros como nuestro pastor, para cuidarnos y darnos todo lo que necesitamos. Y todo lo que necesitamos encontramos en Jesús. Él es el que nos provee de todo. En el plano espiritual, en el plano físico, en todo plano, Jesús es el que suple nuestras necesidades. Así que le damos gracias a Dios por esta visión que Ezequiel tenía, que era mucho más amplio de lo que él podría haber imaginado. Y le damos gracias al Padre que le envió a Jesús y le damos gracias a Jesús que él vino y cumplió perfectamente el plan de su Padre.
y nos ha dado vida nueva y eterna por su sacrificio y su resurrección. Así que oremos al Señor. Gracias, Padre, que cumpliste esta profecía y que Jesús ha venido a rescatar a las ovejas perdidas, nosotros. Gracias, Señor, que ha actuado en nuestras vidas y pedimos por las personas que todavía no han sido alcanzados, que lleguen a entender que son oprimidos por su pecado y por el diablo y por su propia carne, pero que Jesús ha hecho todo posible para rescatarlos y darles una vida abundante en Él. Am, Entonces pedimos que despiertas sus conciencias y que despiertas en ellos este sentido de perdición y que despiertes en ellos el conocimiento que Jesús es el gran pastor de las ovejas, que ha venido a rescatarlo y ha dado su vida por las ovejas. En su nombre. Amén.